Bueno, muchas gracias, muy buen día. Gracias por acompañarnos a esta conferencia donde los investigadores de la UNAM y de Lina nos van a hacer favor de comentarnos acerca del descubrimiento de una segunda estructura en el interior de la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá. Hace ya algunos meses atrás tuvimos una conferencia donde también el doctor Chávez nos hizo favor de darnos un descubrimiento. Están presentes con nosotros el doctor René Chávez Segura, del Instituto de Geofísica, la doctora Denise Moreña Argot Espino, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el maestro en ciencia Gerardo Cifuentes, también de Geofísica, pero de la Unidad Michoacán, y el maestro en ciencias Juan Esteban Hernández Quintero, también de Geofísica, y el doctor Andrés Tejero, de la Facultad de Ingeniería. Pues les doy la palabra, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues agradecemos a los medios su interés por que les compartamos nuestras experiencias dentro de este proyecto que ya ha durado algunos años, y sobre todo pues en momentos tan problemáticos que vive nuestro país y el mundo. Noticias de esta naturaleza creo que pueden hacer sonreír un poco más a nuestra gente, que bien que lo necesitamos. Bueno, ya dieron a conocer el nombre de este equipo de exploración. Todavía queda un nombre más, el ingeniero Alejandro García Serrano, que es nuestro coordinador de campo. Él le toca coordinar a los estudiantes y coordinar el trabajo que ellos hacen en el campo. También es técnico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bueno, sin más preámbulos, y trataré de no aburrirlos mucho, porque yo sé que el año pasado recibí críticas por lo mismo, pero es que me emociona y mis colegas también. Pero vamos a tratar de irnos rápido. Como ven, el proyecto es la segunda fase, y aquí está, perdón, aquí tengo una cosa que creo que Carlos me mereces, ¿no? Como ustedes saben, en el 2014 encontramos evidencias de la existencia de una entidad, ya que en los medios ustedes denominaron cenote, bajo la pirámide del castillo. Lo interesante de esto es que utilizamos arreglos que son novedosos, que fueron desarrollados en el seno de este equipo de trabajo, que son totalmente hechos en México, y que nos hizo posible pues definir este tipo de estructuras. Y una novedad es que utilizamos electrodos planos en una zona en donde no se puede clavar o hacer algún tipo de obra, porque todo el suelo, se puede decir que todo el suelo de Chichén Itzá es sagrado. Entonces aquí he puesto dos transparencias en las cuales pues es la de arriba la que le da la vuelta al mundo, que ustedes nos hicieron el favor de dar a conocer, y la de abajo pues es la interpretación artística que los propios medios hicieron. En esta ocasión, los objetivos que perseguimos pues evidentemente era repetir el estudio de 2014, porque esperábamos que con los diferentes tipos de cambios de estación, como cambios de lluvias, etcétera, pues el cenote desapareciera y entonces se eliminara. Y luego la idea era el interés que tenían los arqueólogos, dado el éxito de la primera fase, de saber si dentro del castillo podían existir más estructuras. Ya la doctora Argote va a detallar un poco más cómo se encontró la primera subestructura. Pero para muchos, debido a que hay tres fases constructivas en esa zona de los mayas, pues era evidente que podía existir una tercera. Y finalmente, pues el problema era cómo ahora ver hacia adentro de una estructura, porque resolvimos el problema de cómo ver hacia el subsuelo, pero ahora es cómo vemos hacia adentro de un edificio. Ese fue el reto en esta ocasión.
Pues pásale. Como ya saben, Chichén Itzá está localizado en la península de Yucatán. Y esos son los arreglos que utilizamos. Aquí me voy a permitir pasar ya a mis compañeros la palabra para que ellos expliquen ya más a detalle esta cuestión. A ver, Gerardo, empieza. Bueno, aquí es donde viene la descripción de la novedad del método. Tradicionalmente, en los estudios de tomografía de resistividad eléctrica convencional, el dispositivo tenía que ser o tiene que estar montado encima del objetivo. En este caso, en las figuras, como pueden ver, las bolitas negras, como le podemos llamar, están rodeando el edificio y no estamos precisamente encima del objetivo, estamos alrededor del objetivo, pero sí estamos logrando obtener información que es muy valiosa de la parte central del objetivo. Por eso se le llama o se le conoce como una tomografía eléctrica no convencional. Todos los tres diseños básicos, que son las figuras del lado izquierdo de la diapositiva, son los tres desarrollos que hay más, claro, pero son en este caso los aplicados para la pirámide, son los métodos que han sido desarrollados por el grupo de trabajo, principalmente por el doctor Andrés Tejero. Si se fijan, de la figura del combinamiento de la información para un solo objetivo, como en este caso puede ser solamente uno de los niveles de la pirámide, se puede ver cómo podemos no solamente tener información del centro, sino también la parte hacia los lados y también la profundidad. Falla un poco en la parte superficial, pero vamos a ver si pasas si podemos comparar, por ejemplo, los dos estudios de 2014 a la izquierda y 2015 a la derecha. Para empezar, vemos que tenemos prácticamente la misma estructura, con una pequeña variante. Si pasas la que sigue. Ahora sí, si vemos la parte, ahora si hacemos una composición de todos los niveles, entonces pueden observar cuál es la densidad de información que tenemos hacia todo el interior de la pirámide, que es la parte importante, ¿no? Nuestro objetivo ya no solamente era comprobar el estudio 2014, sino además, como comentó el doctor Chávez, ya tenemos una densidad de información lo suficientemente importante como para poder hacer una caracterización del interior de la pirámide. Aquí, si te retrocedes otra vez, Esteban, papá, me gustaría que Andrés hiciera una explicación de las dos figuras. Bueno, aquí quisiera yo mencionar que la idea de esta tridimensionalidad también colocando puntos de observación hacia el interior, pues prácticamente es obra del doctor Tejero y del maestro Cifuentes, que han realizado todo este proceso y nos ha permitido no solamente geometrías cuadradas, sino geometrías circulares, triangulares, de herradura. La imaginación para utilizar esta metodología es el límite. Entonces, por favor, doctor Tejero. Gracias, René. Básicamente, estas dos figuras muestran la primera fase. La figura A es lo que se hizo en 2014, donde se propuso la existencia de la cavidad. Había una inquietud de nosotros al saber qué pasaría después de un año de repetirla, y quizás si los aluches se habían portado mal y no hubieran movido, ¿verdad?, la cavidad. Pero afortunadamente, al repetir el trabajo del 2015, los datos fueron congruentes y se volvió a detectar la misma cavidad. Sí hay diferencias porque sencillamente solamente se están tomando los datos a ras de suelo y fueron en épocas distintas. Uno fue de mayor lluvia y el otro fue en una época de secas. Pero lo importante de los rasgos existe. La siguiente. Bueno, esto ya corresponde a la segunda etapa, y como dijo el maestro Cifuentes, en la parte de abajo se ve la distribución de los puntos. En cada uno de los niveles
se utilizó el mismo de los 3 arreglos que ya describió el maestro Cifuentes. Son 10 cuerpos estructurales que tiene la pirámide de Kukulcán, de los cuales el 10º es el nivel de piso, la que sigue. Aquí vemos que los puntos de atribución del nivel 10 y del 9 y el 8, como podemos ver, todavía tienen información relevante del subsuelo. Y abajo se ven las peripecias que tuvieron que hacer nuestros alumnos para poner los electrodos. La que sigue, por favor. Esta ya sería la interpretación. Vale decir que en esta etapa solamente se van a presentar los cuerpos piramidales 10, 9, 7, 5 y 3. Esto fue debido a que no tuvimos capacidad de cómputo suficiente para poder procesar aproximadamente los 37,000 datos que se tomaron o que se están considerando. Y teníamos otra limitante, el número de nodos que se necesitan para poder hacer una inversión, que salió de la capacidad de la máquina. Sin embargo, ya que estamos viendo hasta el nivel 3, sí vamos a poder ver todo el interior de la pirámide. Posteriormente, cuando ya tengamos más recursos computacionales, indudablemente se van a correr todos los datos que en este momento faltaban. El siguiente. Aquí se ve lo que se obtuvo, ya es el cenote tridimensional, del lado de 2 vistas distintas. Es la vista del lado izquierdo, es del lado este, ¿sí? El norte está hacia la derecha, y en el B lo estamos viendo desde abajo, y donde se marca bastante bien lo que sería la cavidad llena de agua. Esta interpretación, a diferencia de la anterior, es que aquí entran todos los datos, ya están todos los datos integrados y ya con toda la topografía de la pirámide. ¿La que sigue? Aquí, como en una tomografía médica, presentamos slash para que vean. La primera hacia arriba es a los 6 metros de profundidad, donde se está viendo lo que es el cenote, y vean cómo va cambiando conforme vamos subiendo a nivel de piso. En Z igual con 0 ya se empieza a vislumbrar una estructura rectangular que la podemos seguir hacia los 4 metros, e inclusive se ve hasta los 8 metros. En los 12 metros ya está un poco desvanecida. Sí. Y el azul es Bueno, como dice el doctor René, que me acaba de decir, y los puntos rojos indicarían la que ya se conocía desde 1935 aproximadamente, y la azul es la que se está proponiendo, que se descubrió ahora en esta exploración. La que sigue. Estos son slash que se hicieron en la dirección del este-oeste. Y entonces empezamos a ver, o secciones pues, empezamos a ver cómo aparecen las estructuras en amarillo, que sería la que ya estaba descubierta, y la de rojo, como se ve. Vamos a ver ahora en la dirección norte-sur, que es la que sigue. Esta es la que a mí me parece bastante importante. ¿Por qué? Porque la ventaja de presentarlo en secciones es que podemos ver si la estructura se va a lo largo del cuerpo piramidal del castillo. Pero la que es importante desde mi punto de vista es la que está, la primera, en X igual a 29 metros. ¿Por qué es importante? Porque esta va a coincidir con la tomografía eléctrica resistida 2D, donde aparece claramente la segunda subestructura. Entonces vemos que exactamente la amarilla va sobre la subestructura ya conocida, y la parte roja marcada es efectivamente la segunda subestructura. La que sigue. Esa es una representación de cómo se vería tridimensionalmente vista desde 2 puntos distintos. La de la izquierda creo que es de esquina oeste-norte, ¿no? Y la de la derecha sería norte-este. ¿Ok? La que sigue. A ver, regresate. A ver. Aquí
nosotros ya es la interpretación integral de las anteriores, y en amarillo se puede ver muy bien la subestructura 1. Quiero hacer hincapié de que la subestructura 1 que estamos poniendo hoy es de acuerdo a nuestra información y coincide bastante bien con los datos aproximados de la geometría que tiene y línea respecto de la parte que ha descubierto. Entonces por ahí vamos bien. Y la que está en naranja sería la tercera subestructura que nosotros inferimos a partir de nuestros datos. La que sigue. Bueno, lo que se está presentando. Yo creo que dejamos a Gerardo. Pues como quieras. Ok, si quieres, Gerardo. Bueno, para reforzar la información, como ustedes saben, hay un acceso a la primera subestructura que fue cerrado en 2008 al público, pero no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad alguna vez en Chichén Itzá de conocerlo. Pueden acceder por la escalera norte por un costado a la escalinata de la primera subestructura. Entonces, para reforzar nuestra información hicimos un estudio, en este caso no lo pudimos hacer en 3 dimensiones, solamente en 2 dimensiones. Como pueden ver las imágenes superiores de la izquierda, es el dispositivo montado sobre la escalinata de esta subestructura, que comienza en la planta, en la parte baja de la escalinata norte y termina en el laboratorio donde se encuentra el Chacmol y el Jaguar. Lo pueden ver en el perfil 2D, cómo se describe bastante bien una segunda subestructura por debajo de esta primera. Pueden observar los diferentes rasgos que nos indican prácticamente una rampa, que bueno, en este caso sería la subestructura, seguramente es una escalinata, pero se ve muy bien la rampa. Se ve por debajo del laboratorio donde está el Jaguar y el Chacmol, se ve una firma muy clara de lo que podría ser. Bueno, ahí le pusimos un techo derrumbado, pues es material de relleno básicamente, y la probable existencia de otro laboratorio que pues, claro, no sabemos qué hay, pero se ve una firma clara de cambios de las propiedades físicas de la imagen, donde nos dan diferentes firmas, ¿no? Por ejemplo, también podría, no sabemos si es un muro o es una columna, pero sí es algo que está ahí cambiando las propiedades. Esto, pues afortunadamente, qué bueno que lo hicimos, porque nos dio una mucho mejor idea de lo que encontramos ya cuando hicimos la inversión de los datos en 3 dimensiones, y checa muy bien con los resultados que acaba de mostrar Andrés en las diapositivas anteriores. Yo quisiera que aquí fue toda una discusión sobre la interpretación de este tipo de estructura. Les quiero recordar que, acuérdense, como les expliqué el año pasado, los colores. La geofísica es un mundo de colores. Entonces, cuando la resistividad es de color rojo, significa que tenemos un material que conduce con mucha dificultad la corriente. Entonces, podemos tener, ¿qué materiales conducen con mucha dificultad la corriente? El aire, por ejemplo. O material por casualidad. Entonces ahí tuvimos mucho la discusión si era un techo derrumbado o podría ser un hueco, o podría ser una cavidad, o que podría asociarse a una especie de cuarto o a una especie de lugar, ¿no? A la final parece que podría ser, y se los explicará en este momento la doctora Argote. Y también tenemos la discusión si posiblemente hasta dónde llegaría esa estructura. Los mayas hicieron varias nivelaciones, cubrieron varias veces el terreno, tratando de cubrir, me parece a mí, los vestigios
del grupo que realizó la primera pirámide. Entonces, por eso ven que la línea punteada, conforme ustedes van avanzando, a ver, no, aquí, esta, no termina, no va a este nivel, sino como que baja un poco. Todo esto fue cubierto en la nivelación que hicieron los creadores de esta estructura, que es la que se conoce. Entonces, ahora sí dejo a la doctora Arango para que explique un poco mejor, pero la doctora Arango que explique un poco más sobre este tipo de estructura. ¿Qué tal? Bueno, generalmente en la arqueología prehispánica se ha visto que es común que las estructuras más importantes de un asentamiento se hagan en varias etapas, dependiendo del periodo en que se construyeron, de los grupos sociales que fueron interviniendo y obviamente de la renovación de los tiempos, dependiendo de la zona en la que estemos. En este caso, bueno, desde 1931, que se empezó a trabajar la pirámide del castillo ya de forma sistemática y arqueológica, se encontró que debajo de la pirámide de Kukulcán, que es la que nosotros podemos ver actualmente, existía otra subestructura. Pero no se tenía un conocimiento exacto de si existían más etapas constructivas. Por eso fue uno de los objetivos de iluminar por dentro la pirámide. A través de estudios de termoluminiscencia que se han hecho, bueno, son fechamientos absolutos que se hicieron recientemente, se dividió el periodo habitacional más importante de Chichén Itzá en tres. Uno que correspondería del 550 al 800 después de Cristo, otro del 800 al 1000 y otro del 1050 al 1300. El primer periodo correspondería a una etapa de mayas puros. El segundo episodio correspondería a una etapa transicional en el que ya llegan los pobladores del centro de México y mezclan una nueva cultura con los mayas, que por muchos investigadores ha sido denominado como el estilo maya tolteca o el estilo mexicano. El tercer periodo ya correspondería un poco a la decadencia del asentamiento. Hay que recordar que este asentamiento nunca fue abandonado. De hecho, cuando llegan los españoles, encuentran que el sitio sigue siendo un centro de adoración y de sacrificios por los pobladores locales. Sabemos, o por lo menos asumimos, que la última estructura que nosotros conocemos correspondería al periodo del 900.000 después de Cristo. Según Piñachán, Diane Ringgold, Marquina, que son grandes investigadores de la arqueología mexicana, consideraron la primer subestructura, la que conocemos, bueno, aquellos que todavía lograron entrar cuando estaba abierto al público y donde se hizo el perfil, ellos consideraron que esta estructura correspondía a un periodo transicional, a ese periodo en el que llegan los del centro de México y crean esta nueva cultura. Entonces, ¿qué significaría el hecho de encontrar todavía una estructura por debajo de esta? Estamos hablando ya que probablemente tenga un estilo maya puro. Entonces, si se pudiera investigar a futuro esta tercera estructura, sería muy significativo porque nos hablaría mucho de los primeros periodos de población del sitio y nos daría mucha información de cómo fue evolucionando este asentamiento. Entonces, eso es una de las grandes ventajas de haber descubierto esta tercera estructura. Ahora, la probabilidad de que exista todavía intacto el adoratorio o el templo, el área de templo en la cima de la estructura, sí es posible. ¿Por qué? Cuando se estudió la primer subestructura, la del periodo transicional, encontraron el templo intacto, simplemente relleno, obviamente para que no se fuera a colapsar con el peso del templo que venía encima. Entonces es muy probable que también se haya conservado de la misma manera el templo de la primera o de la estructura más antigua. Entonces esto nos da sustento a la hipótesis de que ahí estemos observándolo.
Ahora, todo el relleno que viene por encima sí podría ser parte de un techo. Si ustedes comparan otros sitios del clásico tardío en la época maya, vemos que esos consistían de grandes techos con grandes adornos, en algunos casos cresterías, y esto podría estar dando el ancho que estamos viendo en la imagen de tomografía eléctrica. Bueno, y ya para concluir, ¿ok? Pues para concluir, bueno, hasta este momento, como ustedes ven, le damos resultados preliminares, porque todavía nos falta incorporar un poco menos de la mitad de la información que resta. Sin embargo, así como fue el año pasado, podemos decir que esta nueva estructura, al menos desde el punto de vista geofísico, existe. Todos los arqueólogos realmente encontrarla y confirmar su existencia. Y finalmente, vuelvo a insistir, la metodología es totalmente hecha en México. El tipo de reglas no convencionales aplicados al método de tomografía eléctrica de resistividad es nuevo totalmente. Y es la primera vez que un estudio de esta naturaleza no solamente se hace en México, yo creo que en el mundo. No se ha hecho otro tipo de investigación como esta. Yo quisiera que, no sé si el maestro Hernández quisiera dar ya los últimos puntos, por favor. Gracias. Un poco para concluir. Estamos viendo como en un epílogo todo este trabajo que venimos desarrollando desde hace más de 2 años. Pero atrás de todo esto, del equipo y de las caras que ustedes están viendo, hay una serie de personas que han trabajado tanto de la Facultad de Ingeniería como del Instituto de Geofísica, así mismo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y la logística realmente fue bastante importante, tenía que ser desde la concepción de la idea, desde buscar los fondos, mover 300 kilogramos de equipo por carretera para llegar a la pirámide, manipular un sitio arqueológico donde nunca cierra prácticamente, todos los días de la semana abre, recibe entre 6.000 a 10.000 personas cada día, dependiendo de la época, y pues confirmar que un proyecto serio, innovador y con mucha tecnología por parte del equipo de la UNAM y de Lina, ha logrado y ha demostrado que pues, en México se pueden hacer cosas bastante serias y con un gran alcance, ¿no? Creo que eso sería lo que yo. Muy bien, pasamos pues, muchas gracias. Vamos a las preguntas. Alberto Zamora, por favor, de Radio Centro. Alberto, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Buenos días. Quisiera saber, bueno, ya más o menos lo explicaron, pero un poco más concreto. ¿Cuál sería la importancia de este descubrimiento? Y si se tiene programado seguir con alguna otra exploración de esta pirámide. Gracias. A ver, yo creo que la pregunta 1 la contestas, Denise. Bueno, sí, como lo mencioné anteriormente, el hecho de descubrir por lo menos vislumbrar la presencia de esta estructura, nos estaría hablando de un asentamiento que es muy original, por decirlo así, de mayas puros. Mucho se ha excavado ya y se tiene información acerca de los periodos transicionales y el que le denominan ya estilo mexicano en el sitio, pero muy poca información se tiene sobre el asentamiento original, digamos ya de etapa monumental del sitio. Digo, porque se sabe que desde el 600 antes de Cristo ya había asentamientos por la zona, pero ya el periodo monumental empieza en el 550-600 después de Cristo. Y de este periodo se tiene muy poca información porque todo ya está prácticamente tapado por los siguientes episodios constructivos que llegaron a la zona. Sería importante que se pudiera trabajar un proyecto a futuro
en el que se extrajera ya información directamente de esta subestructura. Y teniendo conocimiento de que existe, porque no es lo mismo excavar un sitio donde no sabes qué hay o dónde está, que saber que ya existe algo e ir directamente tras la información. Sí, lo que respecta de este proyecto, por ejemplo, quiero recordarles que este proyecto fue financiado totalmente por un proyecto PAPID, o sea, la universidad, por la UNAM, y también con un apoyo extraordinario de la Coordinación de la Investigación Científica. Y pues contamos con el apoyo también de la gerencia del Hotel Mayaland, que nos hizo fuertes un poco en la parte del hotel. Recuerden que este proyecto se ha realizado con un máximo esfuerzo y con el mínimo de recursos. Sin embargo, bueno, pues todo el personal que ustedes ven ahí, que incluye gente, bueno, personal del propio Centro Histórico, como Marco Antonio Santos, que es el director, ¿cómo es? Octavio Juárez, el arqueólogo también, arqueólogo del sitio, y Ricardo, que es el Gutiérrez, que es el director de seguridad. Todos ellos nos ayudaron, ¿no?, en la realización de este proyecto. Por lo tanto, llevar a cabo una tercera fase, pues yo creo que ya queda más bien a petición de Lina que le interesa. Y si realmente este equipo, con la tecnología que tiene y las herramientas que tiene, le puede ser útil para seguir estudiando Chichén Itzá, ¿no? Muy bien. ¿Y de Madrigal de Televisa? A ver, un segundito, te van a pasar. Doctor, aprovechando con las diapositivas que tienes, si nos puede recordar de qué tamaño las dimensiones del cenote, las dimensiones más o menos del adoratorio que encontraron, hacia qué zona se encuentra de la pirámide, y si me dice que es la primera vez que estás en el mundo, o sea, ni siquiera las pirámides de Egipto se había hecho algo similar, no había algo parecido en ninguna otra pirámide. Y esta misma metodología podrán llevarla a alguna otra pirámide aquí en México en los siguientes años, meses. Bueno, a ver, vamos a ver, son un montón de preguntas y mi pobre cerebro ya no funciona tanto. Vamos a ver, en cuanto al cenote. Perdón. En cuanto al cenote, el cenote tiene más o menos como 20-25 metros de diámetro, aunque en realidad recuerden que no podemos resolver perfectamente bien la profundidad y su geometría cercana a la superficie, porque tenemos ahí una zona oscura. O sea, la manera en que nosotros estamos midiendo, esa zona queda como un vacío de datos. Entonces, si ustedes se fijan, el cenote se ve abierto. En realidad, como mencioné el año pasado, la pirámide no está flotando sobre el agua, sino este cenote debe estar cerrado. Recuerden lo que mencionaba del osario. Cuando Samson lo descubre, pues es una cavidad que tiene una parte abierta por donde penetra. Igual debe de ser en esta situación. Y debe de tener, más o menos suponemos que a partir de los 6-7 metros debe de tener una extensión un poco mayor de los 20 metros. En cuanto a la otra pregunta, ¿Se localiza hacia dónde? Se localiza hacia el sureste. Y si se fijan ustedes, eso es lo interesante, la estructura que nosotros estamos encontrando, la nueva, la subestructura, no está totalmente hacia el centro de la pirámide de Kukulcán, sino se encuentra como desplazada en la dirección donde está el cenote. Eso podría confirmar o podríamos suponer que los mayas, cuando construyeron esa primera estructura, sí sabían de la existencia de ese cenote o cavidad, porque no la pusieron ahí simplemente porque les gustó, sino me parece que ya conocían que existía. Entonces, pues,
Y las dos preguntas eran ¿qué, perdón? Que ya se me fue. Es la primera vez que se hacen ni en las de Egipto ni en ninguna otra parte del mundo y que van a seguir en alguna otra de aquí. A ver, Gerardo. Bueno, en la arqueología se han aplicado muchísimas técnicas geofísicas. O sea, no es la primera vez que se aplica una técnica geofísica en zonas arqueológicas. Por ejemplo, la pregunta que hiciste acerca de las pirámides de Egipto, es ampliamente conocido la aplicación de un famoso georradar. De hecho, es la técnica geofísica que más se ha aplicado en arqueología. Pero sin embargo, la tomografía de la resistencia eléctrica 3D, bueno, sí se ha aplicado, pero esta en particular no. Esta es la primera. O sea, porque esta es diseño único del personal de investigadores de la UNAM. Entonces, como este tipo de estudios no te vas a encontrar otro en el mundo más que en México. Y particularmente en Chichén, lo más completo, nosotros llevamos trabajando en asuntos arqueológicos desde 1990 prácticamente, bueno, desde finales de los 80s, principios de los 90s. Y esto prácticamente, no podemos decir que es el fin de nuestro trabajo, pero sí es casi que la culminación de las cerezas al pastel, llamémoslo así, ¿no? O sea, sí es prácticamente la conclusión de toda nuestra experiencia a lo largo de un montón de años en esto, y la verdad estamos, pues, cada vez haciendo, creo que, mayores aportaciones con el conocimiento para contribuir con nuestros compañeros arqueólogos en trabajos conjuntos. Y me iban a decir el tamaño de la cavidad donde suponen que está el laboratorio. Sí, pones la imagen. Más. Hasta el 2D. Ok. Pues bueno, ahí tenemos prácticamente ejes de referencia, ¿no? Para ver aproximadamente el laboratorio, pues sería congruente con el que existe actualmente. Tiene, si se fijan en la imagen, lo que nosotros mostramos, perdón, te refieres al laboratorio de la segunda subestructura, ¿verdad? No, el descubrimiento, sí. Sí, lo veo, vaya. Tiene pues aproximadamente unos 3 metros de alto, vamos a llamarlo, ¿no? O sea, vamos a hablar más de alturas que tienen que ser congruentes con las dimensiones para que los mayas pudieran haber circulado por ahí. O sea, tiene aproximadamente unos 3 metros y medio de altura. Estoy hablando de altura. De profundidad es un poco más difícil darlo, pero sí, al menos la información nos da resultados congruentes como para que un humano pudiera circular por esa, o pudiera estar presente en esos sitios, ¿no? O sea, la altura. Ahora, pues mira, tenemos un aproximado, si te vas para atrás. 10 metros Más, eso. Ahí más o menos vayamos viendo cómo se evoluciona la subestructura conforme vamos yendo hacia arriba. En la imagen, la imagen inferior izquierda, donde está para los 8 metros de altura, pues vean más o menos la dimensión, sería como de unos 12 metros, ¿no? Aproximadamente. El norte está para abajo, entonces podrían ser como 12 metros en dirección sur-norte por unos 18 este-oeste, aproximadamente, ¿no? Esa es la firma que nos da esa imagen de Z igual a 8 metros. Pero claro, eso es un poco relativo porque la técnica no nos puede dar una frontera exacta de las estructuras. Lo que nos da es un cambio paulatino de las propiedades físicas. Entonces son dimensiones aproximadas pero muy cercanas a la realidad. Bien, Sofía Michelem de France Press. Hola, acá estoy atrás. Buenos días. Bueno, nada más para tratarlo de, a ver si entendí muy bien por acá atrás, los reporteros. Sería esta idea de que estaría el cenote, que es un río subterráneo. Encima estaría la primera estructura o primera pirámide que ustedes localizaron. Enseguida la de color amarillo y posteriormente la estructura que conocemos del castillo. Nada más sería ver si efectivamente entendimos esto, que sería que ya se ha visto creo que en otras pirámides de México, si pudieran citar algún ejemplo similar de distintas etapas. Otro dato, ¿qué altura tendría la que se descubrió en los años 30, la color amarillo, nada más para tener las dimensiones completas, la altura y la base? Y por último, ¿qué técnicas se tendrían que utilizar
para hacer una investigación profunda de esta primera pirámide. No sé si se contempla, no tengo yo ni idea, si se perfora, sería con cámaras, sería también con tomografías. ¿Cómo sería esa investigación? Gracias. Bueno, intentando contestar tu primera pregunta, digamos, es como las muñequitas estas, como las matrushkas, ¿no? Sacamos de la grandota, sacamos otra y otra y otra. ¿Y por qué es así? ¿Por qué, Denise? Bueno, mira, el ejemplo más claro que tú puedes ir a ver aquí cerca es el Templo Mayor, ¿no? Incluso ahí tiene varias etapas constructivas y una está encima de la otra prácticamente, y así como esa, bueno, prácticamente cualquier sitio arqueológico con estructura monumental lo vas a encontrar. Y te digo, ya sea por el deterioro de las estructuras, porque llega un nuevo grupo de poder, porque se establece un nuevo linaje, porque se da la ceremonia de renovación de los tiempos, hay muchos motivos, ¿no?, por los cuales se puede construir otra nueva estructura. Ahora, ¿por qué no simplemente tumban esa y construyen otra? Bueno, son sitios sagrados, son ejes cósmicos, son lugares en el que los gobernantes o los sacerdotes estaban en contacto con los otros planos espirituales. Por lo tanto, por su carácter, no pueden ser simplemente destruidos. Sí pueden ser matados de una forma ritual, ¿sí? En muchos casos se destruían se rompían las estructuras, se rompían las esculturas o las decoraciones, ¿no? En algunos casos hasta se pintaban algunas esculturas de rojo, asumiendo que estaban entrando al mundo de los muertos, ¿no? Y sobre eso ya se construía. Entonces es para no perder la sacralidad del lugar, porque es un lugar específico escogido para eso, para ser un eje entre los mundos espirituales. ¿Qué más? ¿Y cómo podríamos explorar? Bueno, esta es una idea, pero como arqueóloga, ¿no? Haciendo un trabajo arqueológico en una zona como Chichén Itzá, sabemos que en 1932 Erosa Peniche excavó un túnel al sur de la pirámide, al lado de la escalinata. Llegó hasta 33 metros este túnel. Lo excavaron porque en esa época lo que querían encontrar eran las escalinatas de la primer subestructura, ¿sí? Pero no la encontraron y entonces se fueron al lado norte donde excavaron otro túnel, ahí sí dieron con las escalinatas. Pero la existencia de este túnel al sur de la pirámide sigue existiendo, un poco colapsado por el tiempo, pero sigue existiendo. Podría ser un medio para no tener que hacer otra perforación que dañe la estructura y ahí entrar a investigar su estructura más antigua. Digo, pero esa es una idea como arqueóloga. Ahora, otros trabajos geofísicos que se puedan proponer, pues aquí los compañeros lo dirán. Las medidas de las estructuras son los años 30. Aproximadamente mide unos 20 metros de altura. Y la más antigua tiene alrededor de unos 10 metros de altura, más el adoratorio. ¿10 o 3? 10. ¿La primera? La más antigua. Por eso, la más antigua tendría como 10 metros de altura más el adoratorio. La segunda, que sería como la transicional, tiene aproximadamente unos 20 metros de altura. ¿Ya? 25 más, o sea, 20 más el laboratorio, ¿no? Sí. Bien, Arturo Moreno de Notimex. Buenos días. A mí me gustaría poder detallar un poquito más a qué se refiere con esto de los modesporos, un poco de estas características que esperamos o que esperan poder comparar con este nuevo vestigio que corresponde a estas características. ¿Dónde más se han encontrado vestigios de estos modesporos? Porque, me imagino que ya han dicho, pero se puede hablar un poquito más de esta parte de la cultura maya, por favor. Recuerden que, bueno, ya esto es como que cultura general. Muchos hablan de que llegaron los toltecas con Quetzalcóatl y colonizaron la zona maya y de ahí se creó Chichén Itzá. Bueno, todo esto que desde Piñachán se viene manejando desde los años 60 o antes. En el caso de los mayas puros estamos hablando de un grupo social
originario de la península de Yucatán, sin influencias externas, porque finalmente el centro de México sería una influencia externa o extranjera. Pero se conoce por los vestigios que esto llegó alrededor del 800 después de Cristo, en el caso de Chichén Itzá. Entonces, cuando hablamos de Maya puro, hablamos de población original sin la influencia de la gente del centro de México. Xochitl López Ramón de Núcleo Redondo. Gracias, buenos días. Yo quiero preguntarle si nos pudieran decir cuánto ha conllevado esta investigación. Recuerdo que el año pasado ustedes estaban diciendo que necesitaban apoyo, incluso en la UNESCO, Naciones Unidas o alguna organización que nos pudiera apoyar para seguir la investigación, si ya lo recibieron o no, y qué sigue, o sea, es decir, esperan encontrar otra pirámide o fácil investigación, y en algún momento de la vida la gente podrá disfrutar de esto, o sea, podrá ser que se vea no en las gráficas, sino así en vivo y en directo. Gracias. Bueno, vamos a ver, respecto de lo primero, efectivamente, pues la economía del país no está bien y obviamente eso impactó y sigue impactando obviamente a los centros educativos y sobre todo a nuestra universidad. Entonces sí, nuestro proyecto sufrió en el año pasado un fuerte golpe al ser reducido a la mitad. Sin embargo, tuvimos, como mencioné al principio, un apoyo extraordinario por parte de la Coordinación de la Investigación Científica, que nos cubrió, digamos, de alguna manera, una buena parte de el financiamiento que necesitábamos. Y pudimos llevar a cabo esta investigación. Además, pues, como mencioné hace un rato, y la iniciativa privada, como el Hotel Mayaland de allá de Chichén, pues nos dio buenas facilidades para colocar ahí nuestro cuartel general. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, esa es una buena pregunta. En este momento el proyecto ya terminó, digamos, los objetivos que nosotros, desde el punto de vista académico, se cumplieron. Estamos trabajando en los artículos, en las publicaciones a nivel internacional que esperamos salgan pronto. En el intermedio han salido varias tesis de licenciatura y de posgrado, que digamos es la labor primordial de este equipo como personal académico, como investigadores que somos de nuestros centros de trabajo. En particular, no hay un programa, digamos, nacional en el cual la geofísica trabaje conjuntamente con INAH en el estudio, prospección de zonas arqueológicas. Si no son llamados, a veces nos contactan y nos piden alguna serie de trabajos. Por ejemplo, otro trabajo importante que desarrollaron el doctor Andrés Tejero y la doctora Denise Argote fue en pleno centro de la Ciudad de México para descubrir la antigua muralla de lo que era, digamos, de Tenochtitlán. Y estos estudios arrojaron detalles muy interesantes acerca de la historia de la Plaza de Santo Domingo, por ejemplo. Pero no hay un programa. Eso sí sería importante mencionarlo y creo que sería muy necesario, porque obviamente por descubrir y por explorar hay un montón de lugares. Por caracterizar hay sitios arqueológicos muy bien conocidos, pero que requieren todavía de estudios más profundos. Aquí otra vez nos volvemos a encontrar con la cuestión económica, ¿no? Como mencionó el maestro Esteban Hernández, el mover equipo científico de un punto a otro pues es un poco difícil, más que nada porque llevamos cerca de ¿cuánto? Como 100, 200 kilos. Casi 300 kilos de equipos, sí. De equipos, y por ejemplo a veces no tenemos vehículo para llevar, ¿no? Entonces hay muchas cosas que vamos haciendo en el camino y que pues este tipo de trabajos y este tipo de publicidad pues deberá ayudar
a que se activen este tipo de convenios con las diferentes instituciones, ¿no? No sé si quieres. Pero no tienen un monto, digamos, yo sé que salario, traslado, pero más o menos, digo, porque a veces pareciera que quienes pueden apoyar no dimensionan lo importante que es invertirle en esos proyectos de investigación. Mira, nada más para que se den una idea, este proyecto costó en los 2 años que oficialmente duró, aunque pues realmente fueron más de 3 años, costó la fabulosa cantidad de $500,000 aproximadamente. Y bueno, ustedes pueden ver la cantidad de trabajo realizado y sobre todo los descubrimientos que hicimos. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Yo creo que nadie de este equipo lo hace por la publicidad que ustedes amablemente nos dan, por el interés que para ustedes tiene este tipo de cosas, sino lo hacemos no solamente porque es nuestro trabajo, sino yo creo que, como comentaba yo muchas veces con el doctor Tejero, y no me dejará mentir, es para divertirnos. Y por ejemplo, el maestro Cifuentes, él realizó su tesis de licenciatura en Teotihuacán. Ahí empezamos a trabajar. Y empezamos ahí empezamos a practicar con el GPR, con el radar de penetración terrestre. Ahí empezamos a jugar con equipos de eléctrica, con equipos de magnetometría. Yo era el que menos idea tenía de cómo aplicar los métodos geofísicos a estudios, a conocer estructuras que están tan cerca de la superficie, cuando yo había estado siempre en la industria petrolera, en la industria minera, en donde los objetivos están a 3, 4, 5 kilómetros. ¿O no es así, doctor Tejero? Petróleo sí, minería no. Bueno, yo sé. Ok. Muy bien, Juan Carlos Talavera, de Excelsior. Hola, buen día. Me interesa saber cuándo concluirán el análisis de los datos. Decían que van al 50%, algo así. ¿Qué variación se encontraría o esperarían detectar en ellos? Esa es una. La segunda, si pueden mencionar ejemplos de estos mallas puros que sean visibles, es decir, algunas estructuras que nosotros podamos asociar en algún otro estado o alguna otra zona. Y también me interesa saber si a Lina, hay noticias de si a Lina le interesa continuar esta exploración, particularmente a la doctora Liz, que viene desde el instituto. Y a ver, doctor Tejero, la primera pregunta yo se la puedo contestar porque soy la persona que lo está haciendo. Entonces, yo espero que a fin de año ya se tendrá toda la información y toda la inversión de todos los datos. En estos días está por llegar la nueva computadora que va a tener la capacidad de poder correr todos los puntos, los 37.500 puntos de que consta. No va a cambiar en cuanto a los rasgos principales de lo que ya se describió aquí, porque se tomó en consideración que fuera a lo largo de toda la pirámide. Entonces no va a cambiar lo que ya se encontró. Lo que sí es cierto y puede cambiar son detalles, y tendremos mejor definición de las estructuras, y tendríamos mejor definición en la parte de arriba, que son los niveles 1 y 2 que no se incluyeron, ¿sí? Entonces, cuando se incluyan estos nuevos niveles, vamos a poner mejor detalle en la parte superior de la pirámide. Eso sí va a ocurrir, pero en general los rasgos principales van a existir. Podrá cambiar alguno de los valores de resistividad, que en promedio andan en los 400 son metro. Fue una variación entre 200 a 800 son metro máximo, ¿sí? Entonces eso se va a mantener. Pero las otras dos preguntas, que son de carácter más bien arqueológico, creo que la doctora Arbot está mejor preparada que yo para contestar esas preguntas.
Bueno, sitios maya puro, pues hay muchos en toda la península de Yucatán, e incluso si nos vamos más hacia el sur de la península. Un sitio que podría ser contemporáneo a esta etapa de mayas puros podría ser Ekbalam, que está de hecho muy cerca de Chichén Itzá. Uxmal en los periodos más antiguos, y bueno, hay muchos. Todos los sitios que se denominan estilo Puc serían contemporáneos a esta primera etapa de mayas puros de Chichén Itzá. Ahora, si el INAH desea excavar, bueno, eso no tengo conocimiento, porque realmente los proyectos de investigación del INAH dependen de los investigadores que lo propongan y del presupuesto que se les pueda asignar para dicho proyecto. Entonces, eso es así como un poco irrespondible. Pero la gente de Lima tiene conocimiento de estas estudios. No, todavía no. Bueno, de hecho, Sí, señor. se entregó el informe al Consejo de Arqueología, se entregó el informe al director de la zona arqueológica, pero que se haya difundido al resto de los investigadores del INAH, yo creo que todavía no, supongo que se enterarán hoy en la tarde. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias. En un momento más tienen ya en sus correos una infografía que prepararon los investigadores, se está enviando ya, y también si alguien quisiera parte de la presentación. ¿Me dejas hacer un comentario rápido? Claro que sí, por favor, maestro. Es que tiene que ver mucho con la pregunta que hizo Xochitl, me parece. Rápido. Es interesante, no lo mencionamos, se nos fue, pero finalmente el conocimiento científico, mucha gente piensa que bueno, no es que no sea valioso, sino simplemente que no deja, vamos a llamarle, dinero. Aquí sí debo de mencionar que nuestro grupo de trabajo, debido a este tipo de cosas que hacemos, como dice el doctor Chávez, que nos divierten y bueno, que aporta, claro, para este tipo de actividades como la arqueología, nos ha dado también la fortuna de que la gente, al conocer este tipo de trabajos, pueda contactarnos para resolver problemas que ya pueden ser de una aportación financiera para nuestra universidad. Pero no es que queramos trabajar como compañía privada, sino simplemente que este tipo de cosas se pueden aplicar en muchas otras situaciones. Por ejemplo, estudios de riesgo urbano. Todo esto es aplicable sobre todo los problemas que tenemos de subsidencia al nororiente de la Ciudad de México, o bueno, casos particulares como búsqueda de objetivos no sé, pueden ser cavidades, túneles, fracturamientos a profundidad. De hecho, actualmente estamos trabajando ya y a punto de lograr el copyright de esta metodología para que pueda ser explotable económicamente por parte de la universidad. Digo, muchos otros investigadores hacen este tipo de actividades y es importante que este tipo de investigaciones logren ya sean patentes o derechos reservados, para que mucha gente, no solamente nosotros, la puedan aplicar, pero se le paguen los derechos respectivos a la universidad y sea una fuente de ingresos, y no solamente, digo, que tal vez no debería de ser, pero no dependemos tanto de los ingresos federales para poder llevar a cabo nuestras investigaciones en un futuro. Pero claro, menciono que no debería ser el objetivo primordial de la universidad, ¿eh? O sea, eso no quiere decir que el gobierno debe cortar más dinero cada vez, en pocas palabras. Sí, gracias. Muchas gracias. Pues les agradezco a los investigadores por participar en esta conferencia con ellos y gracias a los medios de comunicación. No, pues muchas gracias.